Bienvenidos al primer informe del taller colaborativo Cronología de la Construcción Limeña, organizado por Limateca. Contamos con la participación de profesionales y estudiantes de diferentes especialidades y variado nivel académico, creando un espacio generador de conocimientos. Nuestro primer informe presenta un avance del proceso de investigación hasta 1534, y en el cuadro adjunto se aprecia el orden en que van apareciendo los sistemas constructivos. Buscamos definir la cronología de la construcción, desde los primeros habitantes hasta nuestros días, considerando como área de estudio la quebrada de Ancón y los valles de Chillón, Rímac y Lurín. Los invitamos a descubrir la cronología de la construcción limeña. La cercanía al mar y a los ríos permitió que los primeros grupos seminómadas se dediquen a la pesca y a la horticultura, sin dejar de lado la caza y la recolección. Dentro de estos primeros grupos que llegaron a nuestra región, exactamente a Piedras Gordas, Lomas de Caraballo y alrededores de Ancón, están los chivateros. Aparece con ellos y otros el desarrollo de la agricultura, lo que permitió una economía más sedentaria. Con esto también surgen nuevas necesidades como la vivienda. Los primeros grupos iniciaron la construcción de aldeas utilizando huesos, ramas, maderas, pieles y piedras para hacer sus chozas. Piedra con mortero, periodo inicial, 2000 a 800 a.C. Fase marcada por la aparición de la arquitectura monumental y por el inicio de la construcción del Templo en U de la Florida, cuya estructura se caracteriza por tener en la base un relleno constructivo hecho con cantos rodados y cascajo, sellado con una capa de arcilla a modo de plataforma de cimentación para posteriores muros de contención. Estos muros, hechos de piedra con mortero de barro, habrían servido para la disposición del relleno y ripio que constituyó el volumen de las plataformas. Periodo precerámico tardío, 3000 a 1800 a.C. El Paraíso es el primer sitio importante que permite determinar la existencia de una acelerada evolución social y económica basada en la agricultura. Los edificios se caracterizaron por ser de piedra tosca unida con capas de barro, y al igual que en otras construcciones de la época, se usaron canastas de fibra vegetal llamadas chicras. Estas estaban rellenas de piedras. Sirvieron para la contención de depósitos y para dar estabilidad a la edificación. Estas bolsas o canastas fueron halladas en la unidad 2 y 4 de la Huaca El Paraíso. Periodo precerámico a horizonte temprano, entre los años 1800 a 800 a.C., la construcción de templos en forma de U es una tradición que se difunde desde el valle de Mala hasta Pativilca, en la costa central. Los templos están conformados por una estructura piramidal central con dos brazos que se extienden formando una plaza o recinto abierto entre ellas. Este espacio pudo haber tenido dimensiones variadas, llegando en algunos casos a varias hectáreas de superficie. La orientación de la abertura de los brazos en U está entre el norte y la dirección este. Estas edificaciones se caracterizan por estar construidas mediante plataformas escalonadas con paramentos de piedra y barro. Se usaron rellenos constructivos estructurados y el adobe todavía no era usado dentro de la edificación monumental. Horizonte temprano a intermedio temprano. 1000 a 100 a.C. Surge en Cardal la construcción de plataformas realizadas en base a piedras irregulares, mortero de barro y cascajo. Presenta una plaza central de planta rectangular y algo elevada con relación al nivel del terreno. Al sur, el cuerpo central y los brazos oriental y occidental. Para nivelar este espacio se conformó una terraza mediante la construcción de muros bajos de contención y la disposición de rellenos compuestos por piedras de campo, para finalmente ser sellados con un piso. Horizonte temprano a intermedio temprano. 1000 a 100 a.C. Garagay presenta características constructivas de muros realizados con piedra y mortero de barro, y los rellenos constructivos con piedras sueltas de cascajo y barro dispuestos en capas alternas. En el caso de las plataformas, se aprecia en algunos sectores un tratamiento escalonado de los volúmenes, logrado mediante la construcción de muros de contención de piedra de escasa altura. Piedra enlucida con barro. Periodo inicial. Del 2000 a 800 a.C. Huaca Paraíso es el ejemplo de donde se encontraron construcciones de piedras irregulares unidas y enlucidas con una capa de barro.
Posiblemente, este enlucido fue pintado en tonalidades ocres, blancas y negras. Adobe redondo. Horizonte temprano, de 800 a 200 a.C. En Guayamarca aparece este tipo de adobe redondo, en construcciones piramidales que pertenecen a su primer momento de ocupación. Fueron hechos a mano con forma de granos de maíz y formaron grandes muros que luego fueron pintados de color amarillo, ocre y blanco. Adobe cónico. Horizonte temprano, del 800 al 200 a.C. El adobe tipo cónico, al igual que otros, está hecho a base de barro batido y constituido de forma muy compacta. Sin embargo, posee una superficie que aún no llega a ser regular. En algunos de estos adobes se puede observar incluso las huellas de la mano de quien lo hizo. Este tipo de adobe se encuentra presente desde el Horizonte temprano en todas las construcciones arqueológicas de la costa norte y central. Es así que tenemos registro del adobe cónico en los tres principales valles de Lima. Al norte, en el valle del río Chillón, se encuentran en los sitios de San Humberto y Huacoy. En el valle del río Rímac encontramos tres famosos sitios arqueológicos con presencia de adobe cónico: La Florida, Pampa de Cueva y Garagay. Por último, al sur de Lima, en el valle del río Lurín, se puede reconocer sitios como Cardal, Mina Perdida y Manchay. Adobe cúbico, intermedio temprano, del 200 a.C. hasta el año 600 después de Cristo. El adobe cúbico se muestra de manera generalizada en uno de los complejos arqueológicos más grandes de la costa central, el complejo Maranga, el cual ha sido testigo de una larga historia de ocupaciones, que va desde el intermedio temprano hasta el horizonte tardío. El complejo Maranga alberga 14 pirámides y por lo menos 50 montículos menores, los cuales se caracterizan por exhibir como material constructivo adobes paralelepípedos o cúbicos. Uno de los sitios arqueológicos más reconocidos dentro del complejo Maranga ha sido la Huaca Middendorf, la cual describió el viajero que le dio honor al nombre, y se encuentra en el Parque de las Leyendas. Ernst Middendorf describe que en uno de los cortes verticales realizados en esta huaca se aprecia la estructura construida con estos pequeños adobes. Adobitos, intermedio temprano a horizonte medio, de 200 años antes de Cristo a 1000 después de Cristo. El caso más representativo donde se encuentra este tipo de adobe es en Huaca Juliana, más conocida como Pucllana, donde en los primeros estudios se encontró un muro de 40 metros de largo hecho de adobitos y otras elevaciones. Luego se observaron distintas plataformas escalonadas del mismo material. La disposición de estos adobes rectangulares, de las que existe evidencia que fue utilizado en más de una fase constructiva del conjunto, es a modo de libros en un estante, formando hileras sobre una capa de argamasa. Intermedio temprano, de 200 a.C. a 600 después de Cristo. El adobito también estuvo presente en Pachacamac, específicamente en sus primeras construcciones monumentales que datan de los años 300 después de Cristo, en donde se han encontrado adobes pequeños modelados a mano, aparejados con la misma técnica del librero, pero esta vez sobre una base de piedra. Horizonte medio, de 600 a 1000 después de Cristo. Dentro de Pachacamac existe una zona llamada conjunto de adobitos, donde se evidencia claramente los adobes pequeños con la misma disposición tipo librero, configurando recintos de edificaciones menores. Intermedio temprano, de 200 a.C. a 600 después de Cristo. En el complejo de Maranga también se evidenció el uso de adobitos en construcciones que datan de 600 después de Cristo y que aún se pueden observar, como es el caso de la Huaca San Marcos, siguiendo el mismo patrón de libros en un estante. En general, el adobito como unidad para la construcción fue utilizado en diversos complejos pertenecientes a la cultura Lima. Tapial o adobón, horizonte medio a intermedio tardío, del 600 al 1400 después de Cristo. Una nueva técnica constructiva surgió durante el horizonte medio, que abarca del año 600 al 1000 después de Cristo. Sin embargo, no llegó a hacerse popular sino hasta años posteriores, durante el intermedio tardío, que va desde el año 1000 al año 1400 después de Cristo.
Es en este periodo que la mayoría de construcciones de carácter público, tanto en la costa central como en la costa sur, se estaban realizando a base de tapiales o también llamados adobones. Algunos sitios arqueológicos de la ciudad de Lima con presencia de adobón o tapial son los de la Huacapro en Los Olivos, Huaycán de Pariachi en Ate, la fortaleza de Campoy en el distrito de San Juan del Lurigancho, Mangomarca en San Juan del Lurigancho nuevamente, entre otros. Asimismo, uno de los sitios donde es visible la secuencia de varias técnicas constructivas gracias a su ocupación desde el intermedio temprano es el sitio arqueológico Cerro Culebras, el cual presenta 4 fases arquitectónicas. La más antigua de ellas utilizó únicamente adobitos cúbicos. La segunda se combinó los adobitos cúbicos con el adobón para dar paso a las 2 últimas fases constructivas únicamente a base de adobones o tapiales. Hasta aquí el primer informe del taller colaborativo Cronología de la Construcción Limeña. Esperamos haya sido de su agrado y pronto les tendremos más novedades. Gracias.